Siria, en la encrucijada. Llega el momento decisivo de eliminar a los radicales. El conflicto civil en Siria ya dura 9 años y, según el presidente Bashar Assad, todavía está lejos de su fin. Varias agrupaciones subversivas y radicales siguen impunes y permanecen en el territorio del país árabe. Aunque la intensidad de los combates se redujo, Siria sigue siendo una zona de conflicto. Sputnik analiza la situación en el país hoy. El conflicto armado en Siria que comenzó en el año 2011 tuvo como meta derrocar al presidente Bashar Assad. Las agrupaciones opositoras que se formaron en el país árabe en aquella época contaron con ciudadanos ordinarios y militares que habían desertado del ejército árabe sirio. Oficialmente la oposición armada proclamó que su meta era conseguir democracia para Siria. Sin embargo, muy pronto dentro de la oposición moderada surgieron movimientos islamistas. La radicalización de la oposición siria desacreditó a los adversarios de Assad. Hoy en día casi queda poco de la oposición moderada. Las fuerzas de los radicales están concentradas en la provincia de Idlib. Este territorio actualmente está bajo el control de las fuerzas turcas. Turquía se comprometió a desarmar a los radicales que se encuentran en Idlib, pero parece que Ankara todavía no ha cumplido con su compromiso. El presidente sirio está decidido a poner fin al conflicto, pero primero necesita liberar el territorio de su país de los radicales. En verano del año 2019 las fuerzas leales al presidente Assad lanzaron una ofensiva en Idlib para deshacerse de los subversivos que ya tuvieron que haber sido armados por Turquía. El ejército logró liberar decenas de localidades y mejoró significativamente sus posiciones en la provincia. El principal obstáculo que impidió e impide hoy a las fuerzas gubernamentales son los planes de Ankara. La parte otomana simplemente no puede permitirse abandonar Idlib y quedarse sin nada. Especialmente teniendo en cuenta que esta es su zona de control y está muy cerca de su frontera. Para evitar una ofensiva a gran escala entre Turquía y Siria, los mandatarios ruso y turco se reunieron en el año 2019 y llegaron a un acuerdo. Según el trato, Rusia y Turquía desde entonces constantemente realizan el patrullaje de la carretera M4 que se encuentra en la zona de control turco. Esta decisión ha sido una gran victoria diplomática y táctica de Rusia y su aliado sirio. Además de que las fuerzas gubernamentales sirias establecieron el control sobre porciones significativas de Idlib, incluida la importantísima carretera M5, las fuerzas rusas ahora vigilan la situación dentro del propio enclave extremista. Con la ayuda rusa las tropas sirias podrían barrer a los extremistas, pero el factor turco no lo permite hacer. Con el paso del tiempo Turquía tiene que cumplir con su compromiso. Una vez Idlib sea liberado de los radicales será posible hablar de reconciliación y efectivamente poner fin al conflicto civil. Pero por ahora la situación está lejos de ser resuelta teniendo en cuenta que Ankara todavía no ha hecho ningún esfuerzo suficiente para acabar con los radicales. La patrulla ruso-turca de vez en cuando sufre ataques por parte de los habitantes de la gobernación que apoyan a los radicales. Esta es una prueba más de que los militares otomanos actualmente no tienen la autoridad necesaria en Idlib. Además, dentro de Idlib diferentes agrupaciones ilegales, incluidos los radicales, pugnan entre sí. Ahora que los combates entre los beligerantes en Siria no son tan intensos, hay rumores de que los radicales ya luchan en Karabaj. Entre tanto, persiste la amenaza por parte de los radicales de Idlib. Recientemente hubo noticias sobre los preparativos para realizar un ataque de bandera falsa contra las fuerzas turcas. Los subversivos buscan atentar contra los militares otomanos y acusar al ejército árabe sirio de este ataque. De esta manera quieren provocar una escalada en la zona. La parte rusa a menudo avisa a sus socios sobre los preparativos para este tipo de ataques. Otra región donde la situación no es tan estable como en el resto del país es la parte norte del país árabe. Allí Turquía ha actuado de la manera más activa posible. Ankara ejerce su control sobre 2 porciones del territorio antes controlado por los kurdos sirios. Se trata de una porción en el noroeste, alrededor de la ciudad de Afrin. Los turcos pasaron a controlar esa zona a principios del año 2018, a raíz de su operación Rama de Olivo. Sin embargo, los kurdos hasta hoy siguen en control de un pequeño enclave alrededor de la localidad de Teléfono Rifat.
En el norte de Siria, los militares turcos se hicieron con el control sobre un territorio que antes también perteneció a Rojava, Kurdistán sirio. Esta operación recibió el nombre de Manantial de la Paz y continúa hasta hoy. Durante la fase principal de la operación, los turcos crearon un colchón de 30 kilómetros a lo largo de una parte de su frontera con Siria. Actualmente Rusia y Turquía continúan sus patrullajes en Rojava. Los kurdos siguen en control sobre una parte enorme de Siria al norte y al este del río Éufrates. Para Turquía es extremadamente importante mantener a raya a los kurdos sirios porque el separatismo kurdo dentro de Turquía ha sido el dolor de cabeza para Ankara a lo largo de muchas décadas. La cúpula política otomana preferiblemente quiere resolver el problema kurdo en el territorio de su país vecino. La participación rusa en el conflicto armado en Siria ayudó a dar un golpe muy fuerte contra el extremista. Gracias a los militares rusos se puso fin a la marcha triunfante de ISIS, organización extremista proscrita en Rusia y otros países. Junto con la coalición internacional, Moscú derrocó a esta organización yihadista. Sin embargo, pese a enormes logros en la lucha extremista, ISIS sigue realizando operaciones de menor escala en el este de Siria, perpetrando atentados contra el ejército. Si bien la estructura de esta organización subversiva quedó destruida, es difícil erradicar las ideas de las mentes de los adeptos del islamismo radical, por lo tanto, no es sorprendente que de vez en cuando los ataques tengan lugar. Los avances del ejército sirio con la ayuda de los militares rusos evidentemente ayudaron a reducir a cenizas a los miembros de ISIS y ahora solo les queda esconderse en el desierto y realizar sus sabotajes insignificantes. En resumidas cuentas, la beligerancia civil en Siria está estancada. Para poner fin a este conflicto armado hace falta que Ankara desarme a los opositores no moderados. Una vez los extremistas, para ser más preciso los de la agrupación Hayat Tahrir al-Sham, proscrita en Rusia y otros países, abandonen el territorio del país árabe y Idlib en particular, llegará la paz. Por ahora hay cosas más importantes en la agenda mundial, por lo cual no hay que esperar la resolución de dicho conflicto a corto plazo. Pese a la presión de Estados Unidos, Siria tiene herramientas para salvar la economía. La economía nacional de Siria ha sido muy golpeada durante años por la ofensiva, las sanciones de Estados Unidos, y ahora la pandemia, pero a pesar de todo esto, un economista cree que Siria puede ser próspera si toma medidas estratégicas clave para su economía. El gobierno de Bashar al-Assad continúa haciendo esfuerzos titánicos para que su economía resurja. De hecho, han tomado algunas medidas que benefician a las personas de bajos ingresos porque hay un aumento en los precios y la libra siria está sufriendo una depreciación. La ofensiva causó una escasez de energía y alimentos, el pueblo también fue despojado de su petróleo y gas por Estados Unidos, y las milicias kurdas aliadas que controlan el 90% de los pozos de petróleo más conocidos del país. Tampoco se salvaron los campos de olivos con los que podían producir aceite para generar algún movimiento económico, pues los combatientes enemigos los incendiaron. Recientemente, se han quemado millones de olivos justo antes de la cosecha en la costa y en otras partes del país, específicamente en las regiones controladas por el Estado sirio, especialmente donde el aceite de oliva es una fuente importante de sustento para los habitantes, explicó el economista Ibrahim Ayoush. Por si esto fuera poco, Siria vive sumergida en las sanciones de Estados Unidos desde la década de 1970, y junto a sus aliados intentaron hacer pedazos la economía del país árabe. El economista recuerda que entre 2011 y 2020, se eliminó la abundante corriente de efectivo que el turismo solía aportar a la economía cada año, con el saqueo y la quema de fábricas, lo que también afectó a las intervenciones extranjeras. Los ingresos del gobierno disminuyeron con un ciclo económico menguante, y las obligaciones del gobierno, debido al conflicto y sus efectos sociales, aumentaron. Entonces, la relación entre la cantidad de dinero que circula en la economía, y la cantidad de bienes y servicios aumentó. Esto necesariamente significa inflación, es decir, un aumento general y continuo en el nivel de precios, y con eso, la libra siria comenzó a caer, explicó. Pareciera que la situación económica es desesperante, pero según Ayoush esto tiene remedio y lo primero que debe hacer el país es detener la depreciación de la libra siria y la inflación aumentando la cantidad de bienes y servicios producidos en la economía.
todas las medidas posibles que se puedan tomar para reactivar la manufactura, la agricultura, el turismo interno y el comercio interno deben considerarse una cuestión de prioridad estratégica, enfatiza. Agregó que las sanciones pueden convertirse en una oportunidad para que Damasco genere autosuficiencia en ciertas áreas de la economía nacional porque el país tiene recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Incentivar a las pequeñas empresas con exenciones y préstamos que sean patrocinados por el gobierno puede generar una cultura orientada a los negocios históricamente bien establecida en Siria, enfatizó. Además, sugiere elaborar planes para integrar diferentes sectores de la economía para que la agricultura produzca insumos destinados a la manufactura, por ejemplo, algodón para la industria textil o que la manufactura produzca insumos para la agricultura, por ejemplo, fosfatos para fertilizantes. Esto debería convertirse en una práctica diaria si Siria va a sobrevivir y prosperar bajo el asedio, subrayó. Por último, las inversiones y ayuda financiera de sus aliados, como Rusia e Irán, también son un factor clave para la revitalización de la economía siria, recomendó el economista. El presidente sirio declara que Irán no tiene tropas en su país. Copyright AFP 2020/Averroes Medio Oriente Medio 08-15 GMT 8 de octubre de 2020, actualizada a las 11:57 GMT 8 de octubre de 2020, URL corto 080. Síguenos en Damasco, Sputnik. Irán no tiene sus tropas regulares en la República Árabe Siria, aseguró el mandatario sirio, Bashar Assad, en una entrevista con Sputnik. No tenemos tropas iraníes y esto está muy claro, indicó al tiempo de matizar que las autoridades de Irán apoyan a Siria, envían expertos militares, trabajan con nuestras tropas sobre el terreno, cooperan con el ejército sirio. Assad recordó que hace un año Estados Unidos instó a Moscú a que convenciera a los iraníes para que se mantengan a 80 kilómetros de la frontera con los Altos del Golán ocupados por Israel. Aunque no había allí tropas iraníes, señaló Assad, Irán mostró una gran flexibilidad y dijo que no habrá personal iraní al sur de esa línea. Mientras los estadounidenses, recordó, dijeron que si se llegaba a un consenso al respecto, se retirarían de la parte oriental de Siria en la frontera con Irak, de Al-Tanaf. Nunca se hizo, no se retiraron, acotó. El tema de Irán, subrayó Assad, es un pretexto para ocupar las tierras sirias y apoyar a los subversivos. Lo usan para ocultar sus intenciones reales, aseveró. Según Assad, Washington solo aceptará implementar lo que promete, cuando Siria se convierta en un títere de Estados Unidos. Quieren solo eso y nada más. El resto de lo que dicen son mentiras, acusaciones falsas. Así que no creo que exista una solución real respecto a los estadounidenses, pues se resisten a cambiar su comportamiento, zanjó. Siria no mantiene negociaciones sobre la normalización de las relaciones con Israel, ni las mantendrá hasta que cese la ocupación israelí de los Altos del Golán, manifestó el presidente sirio. Recordó que la postura de Damasco consiste en que la paz para Siria tiene que ver con los derechos. Con lo cual, continuó Assad, podremos normalizar las relaciones con Israel solo cuando recuperemos nuestra tierra. Es decir, será posible cuando Israel esté preparado y no lo está. Nunca lo ha estado, dijo. Según Assad, las negociaciones teóricamente son posibles, pero desde el punto de vista práctico, la respuesta por ahora es no. Sigue la versión completa de la entrevista con Bashar Assad.